El FC Barcelona acaba de tomar una decisión que está dando la vuelta al mundo futbolístico y que inevitablemente marcará el rumbo de la temporada. Se trata de una despedida dolorosa, la salida de un joven futbolista de la cantera que representa no solo el sacrificio deportivo inmediato, sino también la evidencia de que los problemas financieros del club obligan a tomar decisiones difíciles. La noticia ha sorprendido a muchos porque no se trata de un jugador veterano que ya no tenga hueco, sino de un talento emergente que llevaba años formándose en la Masia. En apenas unas horas se confirmó que la cesión estaba encaminada y que esta operación era clave para liberar espacio y poder inscribir a nuevos fichajes. Una vez más, el Barça se enfrenta al dilema entre cuidar a sus canteranos o cuadrar el famoso fair play financiero que la liga vigila con lupa. Este movimiento no es un simple trámite administrativo, sino un reflejo del difícil equilibrio que Joan Laporta y la directiva están intentando sostener en medio de una temporada llena de expectativas y presiones. El contexto es claro. El Barça necesita inscribir a los refuerzos que ya ha firmado y que Hansi Flick, el nuevo entrenador, considera imprescindibles para su proyecto. La temporada 2025-2026 no puede comenzar con dudas porque la afición no está dispuesta a repetir las frustraciones de campañas anteriores. Sin embargo, el club se encuentra atrapado en un callejón con pocas salidas. Si no se libera masa salarial y no se ajusta la plantilla, jugadores como Ronch Bargi seguirán sin poder debutar en la liga, a pesar de haber brillado en la pretemporada. Esto genera un efecto dominó. Cada decisión que se tome con un futbolista repercute en el resto, y es por eso que se ha producido la cesión que da sentido al título de este video. No se trata de un capricho ni de un castigo al joven afectado, sino de una jugada estratégica que abre la puerta a que otros refuerzos puedan ver minutos. El Barça vive, en estos días, una auténtica carrera contra el reloj y cada hora es determinante. El margen de error es mínimo porque el cierre de la ventana de transferencia se acerca y Flick necesita tener todas sus piezas listas para la batalla que se avecina. En medio de este panorama aparece con fuerza el nombre de Ronch Bargi, el delantero sueco de apenas 19 años que desde que llegó a Cataluña ha despertado ilusión. Bargi es un futbolista distinto, con descaro, regate y un olfato ofensivo que recuerda a las joyas que en su día explotaron en la Masia. Durante la pretemporada, el joven sueco demostró que está preparado para competir al máximo nivel, marcando un gol en los partidos amistosos y dejando claro que su confianza no se tambalea frente a defensas consolidadas. Hansi Flick lo ve como una pieza inmediata en la rotación ofensiva, alguien que puede aportar frescura en el 1 contra 1 y ser un revulsivo en partidos atascados. El problema es que, a día de hoy, Bargi todavía no ha sido inscrito en la liga debido a los límites salariales que marca la competición. El futbolista, lejos de frustrarse, ha transmitido un mensaje de calma al club y a sus seguidores. Quiere quedarse, no contempla una cesión de regreso al Copenhague y cree firmemente en el proyecto blaugrana. Esa determinación no solo habla de su carácter, sino también del valor que da a vestir la camiseta del Barça en un momento de transición. La directiva, consciente de que tiene entre manos a un jugador con un potencial enorme, está moviendo ficha para que Bargi sea regularizado lo antes posible. La clave está en las salidas. El club está negociando con jugadores como Oriol Romeu e Iñaki Peña, cuya salida permitiría liberar espacio financiero y, de paso, ajustar el número de fichas. Bargi no es el único en espera. También Szczęsny y Gerard Martín aguardan su turno para ser inscritos. La presión es cada vez mayor porque Flick insiste en que todos ellos son necesarios para implementar su idea de juego. En el caso específico del sueco, el entrenador cree que puede convertirse en un arma inmediata en ataque, especialmente en combinación con jóvenes como Lamine Yamal o mediapuntas como Fermín López. La expectativa es enorme y cada día que pasa sin verlo en la liga alimenta la ansiedad de los aficionados. La ilusión se mezcla con la frustración porque la afición sabe que el talento está ahí, pero la burocracia y los problemas financieros siguen interponiéndose en el camino. El caso Bargi no es solo una cuestión deportiva, sino también una cuestión simbólica. El Barça se ha caracterizado históricamente por dar oportunidades a jóvenes promesas y por permitirles crecer en la élite. No poder inscribir a un futbolista de este perfil es una herida para el orgullo del club y un recordatorio de la situación económica que aún no se ha solucionado por completo. La insistencia de Flick, la paciencia del jugador y el trabajo contrarreloj de la directiva convergen en un único objetivo: que el sueco pueda debutar con el número 19 cuanto antes. El Camp Nou espera con ansias ese momento y la expectativa de la grada se convierte en una presión añadida para la dirigencia. Si el club logra resolver la ecuación en las próximas horas, el debut de Bargi puede convertirse en un bálsamo que devuelva la ilusión y refuerce la confianza en el proyecto deportivo. Si no, el caso podría transformarse en un símbolo de la impotencia administrativa del club.
El plan de Hansi Flick no se limita al presente inmediato, sino que proyecta hacia enero, donde la directiva ya tiene en mente reforzar una línea defensiva que, a pesar de tener nombres de peso, necesita un perfil muy concreto para funcionar con la idea de juego que el entrenador alemán quiere implantar. Flick es un técnico que apuesta por una defensa adelantada, por presionar alto y ahogar al rival desde la salida de balón. Para sostener ese modelo, no basta con centrales técnicos, sino que se requieren jugadores rápidos, con potencia en los duelos individuales y capacidad para corregir espacios a la espalda. En este sentido, el nombre que aparece en la lista de deseos es Ibrahima Konaté, el defensor de Liverpool que está entrando en su último año de contrato y que, por perfil, se ajusta perfectamente a lo que pide Flick. Konaté representa el tipo de central que puede sostener a un equipo entero. Su capacidad para anticipar jugadas, su fortaleza física en los choques y su velocidad para corregir hacen de él un futbolista ideal para un Barça que necesita solidez en transición defensiva. El problema es que los Reds, conscientes del valor del francés, no están dispuestos a facilitar su salida. El club inglés ya ha dado muestras de que, incluso cuando un jugador entra en su último año de contrato, no siempre acceden a negociaciones sencillas. El Barça, con sus dificultades económicas, se enfrenta aquí a un reto mayúsculo. Si quiere a Konaté, tendrá que diseñar una operación creativa, quizá ligada a sesiones o pagos aplazados, o esperar a que el jugador quede libre. En cualquier caso, el interés es real y no es una simple especulación. Flick lo quiere porque sabe que un central así transforma la manera de defender, permitiendo a su equipo encerrar al rival, jugar con líneas más adelantadas y, en consecuencia, recuperar la pelota más cerca de la portería rival. La importancia de este posible fichaje no radica solo en el nombre, sino en lo que representa para el proyecto deportivo. En el fútbol moderno, donde la presión tras pérdida es una seña de identidad, tener un central que corra hacia atrás como un lateral y que gane duelos a campo abierto se convierte en una necesidad, no en un lujo. Y en ese contexto, Konaté es una pieza que puede marcar la diferencia entre un Barça que sufre en defensa y un Barça que domina desde la seguridad defensiva. La afición lo sabe, y aunque algunos lo ven como un sueño lejano, el hecho de que esté en la agenda refuerza la sensación de que el club, a pesar de los problemas actuales, sigue mirando hacia adelante. Pero para que enero sea una ventana de oportunidades, el club debe primero resolver lo que está pendiente hoy: inscripciones, salidas y ajustes económicos. La operación Konaté es el espejo en el que se refleja la necesidad de ser disciplinados en este cierre de mercado veraniego. Mientras tanto, otro frente candente en Can Barça se centra en el mediocampo, y ahí aparece con fuerza el nombre de Fermín López. En los últimos meses, el joven mediocampista se ha convertido en una de las grandes sensaciones del equipo, mostrando personalidad, llegada desde segunda línea y una energía que conecta con la grada. No es titular indiscutible todavía, pero su impacto en los partidos y su perfil ofensivo lo han colocado en el radar de grandes clubes europeos. Chelsea y Manchester United, dos gigantes de la Premier League, han presentado una oferta conjunta de 80 millones de euros, una cifra que para cualquier otro jugador joven del Barça hubiera sido prácticamente irresistible. El PSG ya lo intentó antes con 50 millones, pero la respuesta fue negativa. Esta vez, sin embargo, la presión es mayor porque la cantidad ofrecida supone un ingreso capaz de resolver muchos de los problemas económicos que hoy limitan la inscripción de jugadores. La reacción de Hansi Flick ante esta oferta fue clara y tajante: no. El técnico alemán no quiere perder a Fermín porque lo considera clave en su sistema. Y no se trata de una visión a futuro, sino de un plan inmediato. Flick cree que Fermín es el socio perfecto para jugadores como Raphinha y Lamine Yamal, un mediocampista con capacidad para aparecer en el área y dar soluciones ofensivas desde la segunda línea. Su perfil es distinto al de Pedri, De Jong o Gavi, lo que lo convierte en una pieza complementaria y valiosa. Para Flick, vender a Fermín ahora sería hipotecar la competitividad del equipo, aunque se reciban 80 millones de euros. El mensaje que envió el técnico fue firme: con Fermín no se negocia. Y esa postura ha reforzado el vínculo del jugador con el club, porque el propio Fermín ha declarado públicamente que su deseo es quedarse y triunfar en el Barça. Ese gesto de lealtad y compromiso ha sido muy bien recibido por la afición, que lo empieza a ver como un referente del futuro. La negativa a vender a Fermín no significa que el Barça no esté dispuesto a desprenderse de otros jugadores. Aquí entra en juego el caso de Marc Casado, un mediocampista de perfil más posicional, formado también en la Masia, que el club valora en 30 millones de euros. A diferencia de Fermín, Casado no es considerado indispensable en los planes inmediatos de Flick, que cuenta ya con un centro del campo consolidado entre Pedri, De Jong, Gavi y el propio Fermín.
La venta de Casado sería un sacrificio más asumible desde el punto de vista deportivo, porque su rol en la plantilla actual es secundario y sus minutos serían limitados. Además, al tratarse de un jugador formado en casa, su salida generaría una plusvalía contable íntegra, lo que supondría un alivio directo para las arcas del club. En otras palabras, vender a Casado permitiría al Barça cuadrar cuentas sin afectar de manera dramática su rendimiento en el terreno de juego. La situación de Fermín y Casado ilustra perfectamente el dilema que vive el Barça. Por un lado, hay ofertas multimillonarias que podrían solucionar muchos problemas financieros. Por otro, está la necesidad de mantener una base deportiva competitiva. Flick, en este pulso, ha dejado claro que prefiere conservar a los jugadores que considera imprescindibles y sacrificar a aquellos que, aunque valiosos, no cambian de manera radical la dinámica del equipo. La afición, en su mayoría, respalda esta postura porque entienden que un Barça que se desprenda de sus jóvenes promesas a la primera oferta millonaria corre el riesgo de perder identidad y futuro. Lo que ocurre con Fermín y Casado se convierte así en un reflejo de la batalla que el club libra cada día entre la sostenibilidad económica y la ambición deportiva. La noticia que sacudió el entorno culé en las últimas horas tiene nombre propio: Héctor Fort. El lateral derecho de apenas 19 años, formado en las entrañas de la Masia, se despide momentáneamente del Barça en busca de minutos y proyección. Aunque no se trata de un adiós definitivo, sino de una cesión cuidadosamente diseñada, el impacto emocional es innegable. Para los aficionados, ver salir a un canterano siempre duele, porque implica renunciar, al menos por un tiempo, a una de esas promesas que representan la esencia del club. Sin embargo, la decisión está motivada tanto por razones deportivas como financieras, y en ese delicado equilibrio se encuentra la explicación de por qué el Barça ha tenido que dar este paso. Héctor Fort es uno de esos laterales modernos que combinan recorrido, velocidad y capacidad para asociarse en ataque. En categorías inferiores destacó por su inteligencia táctica, su disciplina defensiva y su capacidad para doblar por banda generando superioridad. Su evolución le llevó rápidamente a estar en dinámica del primer equipo, donde demostró personalidad en los pocos minutos que Flick le otorgó. Sin embargo, el técnico alemán tiene claro que en este momento no puede garantizarle la continuidad necesaria. Con Cancelo, Koundé y otras opciones en el lateral derecho, la competencia es feroz y Fort corría el riesgo de estancarse sin protagonismo. Para un futbolista de 19 años, esa falta de minutos puede ser letal para el desarrollo de su carrera. Por eso, aunque dolorosa, la cesión se entiende como la mejor solución tanto para el jugador como para el club. La salida de Fort cumple además con un propósito estratégico. No solo libera una ficha que el Barça necesita para inscribir a jugadores como Bargi, Szczęsny o Gerard Martín, sino que también reduce ligeramente la presión sobre la masa salarial. Aunque no se trata de un contrato especialmente pesado, en el marco estricto del fair play cada movimiento cuenta, y ceder a Fort es una pieza más del puzzle que Laporta y Deco están tratando de encajar. Esta operación, además, responde a la filosofía histórica del Barça: utilizar las sesiones como herramienta formativa. Jugadores como Cucurella, Grimaldo o incluso Eric García en su momento pasaron por procesos similares, y aunque no todos regresaron para triunfar en el primer equipo, las sesiones les dieron la oportunidad de crecer y aumentar su valor de mercado. En el caso de Fort, el objetivo es claro: que vuelva mejor preparado, con experiencia real en la élite y con el rodaje que en el Camp Nou, por ahora, no tendría garantizado. El interés por Fort no ha tardado en llegar. En España, el Mallorca se ha posicionado como un destino atractivo. El club balear, acostumbrado a dar oportunidades a jóvenes talentos, le ofrece la posibilidad de jugar en una liga que ya conoce, con el beneficio añadido de no alejarse demasiado de su entorno y de mantener un contacto cercano con Barcelona. Allí tendría minutos en un equipo competitivo, donde su papel sería relevante y no solo testimonial. Pero no es el único escenario. En Italia, el como recién ascendido a la Serie A también ha mostrado un interés serio. La presencia de Cesc Fábregas como entrenador es un factor decisivo, ya que el exjugador culé conoce perfectamente lo que significa formarse en la Masia y sabría cómo potenciar a Fort en un contexto táctico exigente como el italiano. La Serie A, con su énfasis en la solidez defensiva y la disciplina táctica, sería un campo de aprendizaje idóneo para un lateral que necesita perfeccionar su posicionamiento y su lectura del juego. Fuera de España e Italia, la Premier League aparece como otro horizonte. Aunque aún no se han hecho públicos los nombres de los clubes interesados, varios equipos de media tabla han preguntado por él. La Premier, con su intensidad y su ritmo físico desbordante, representaría un reto enorme para Fort. Allí podría enfrentarse semana tras semana a extremos veloces y potentes,
lo que le obligaría a elevar su nivel en defensa individual. Sin embargo, también entraña riesgos. La adaptación a un fútbol tan distinto, la barrera del idioma y la presión de un entorno más hostil pueden complicar la experiencia. Por eso, la decisión final sobre su destino no será tomada a la ligera. El Barça, de hecho, prefiere una sesión que incluya cláusulas de minutos obligatorios y mecanismos de control, para asegurarse de que el jugador no se quede en el banquillo y que su salida cumpla el objetivo formativo que se persigue. La estrategia es clara, no se trata de venderlo, sino de prestarlo con la intención de recuperarlo a medio plazo. El club quiere mantener el control sobre su futuro porque cree que Ford puede convertirse en un activo muy valioso. Flick, aunque no cuenta con él como titular inmediato, valora sus cualidades y considera que con rodaje podría regresar para competir al máximo nivel. Por eso, la operación incluye cláusulas que permitirían al Barça recuperarlo en caso de necesidad, así como un seguimiento exhaustivo de su evolución en el equipo al que vaya. La dirección deportiva sabe que cederlo es un riesgo, porque siempre existe la posibilidad de que no tenga los minutos deseados o que no se adapte al nuevo contexto. Pero quedarse en el Barça sin jugar también era un riesgo, quizás mayor. En este dilema, la cesión aparece como el camino más lógico, aunque implique ver al jugador despedirse momentáneamente del club de su vida. La afición, como era de esperar, ha reaccionado con sentimientos encontrados. Por un lado, hay quienes entienden que es una medida necesaria, una especie de sacrificio temporal que permitirá inscribir a jugadores como Bargi y, en consecuencia, fortalecer al equipo de inmediato. Por otro lado, están los que ven en esta cesión una muestra más de cómo el Barça sigue hipotecando a sus canteranos por culpa de la mala gestión económica de los últimos años. Para muchos, Ford representa la ilusión de ver a otro jugador de casa consolidarse en el primer equipo, y su salida genera la sensación de que se pierde parte de la identidad. El debate está servido, y en redes sociales abundan las opiniones encontradas. Algunos lo comparan con casos como el de Grimaldo, que salió cedido y nunca volvió, mientras que otros recuerdan que jugadores como Ansu Fati también han tenido que salir para buscar minutos y luego regresaron más maduros. El tiempo dirá si esta decisión fue un paso atrás o un movimiento estratégico acertado. Lo cierto es que, más allá de las emociones, la salida de Héctor Ford cumple con un objetivo inmediato: desbloquear la inscripción de otros jugadores y dar oxígeno a la planificación de Flick. El Barça vive una especie de ajedrez financiero y deportivo donde cada ficha que se mueve tiene repercusiones en varias direcciones. La despedida de Ford es dolorosa, sí, pero necesaria en el contexto actual. Es un recordatorio de que el fútbol moderno no se construye solo con talento y pasión, sino también con ecuaciones financieras y equilibrios tácticos. Y en esa ecuación, la salida del joven lateral es el sacrificio que permite que otras piezas encajen en el tablero. Con la salida de Héctor Ford prácticamente encaminada, el panorama de la plantilla del Barça empieza a aclararse, aunque todavía con varios interrogantes por resolver. Lo que parecía un rompecabezas imposible comienza a tomar forma, pero la directiva sabe que no puede relajarse ni un segundo. Cada movimiento que se ha dado en los últimos días tenía como objetivo prioritario el mismo: garantizar que los refuerzos contratados puedan ser inscritos a tiempo y que Hansi Flick disponga de todas las herramientas para trabajar con un grupo completo. La presión es altísima, no solo porque los plazos administrativos son cortos, sino porque la afición espera resultados inmediatos. El Barça no puede permitirse un inicio de temporada irregular, y mucho menos dar la sensación de improvisación que tanto daño hizo en años anteriores. En este contexto, los nombres propios que dominan la conversación son los de Ronch Bargi, Wojciech Szczesny y Gerard Martín. Los tres esperan su regularización definitiva, y los tres son piezas que Flick considera importantes para dar equilibrio y profundidad a la plantilla. Bargi es el revulsivo ofensivo que puede cambiar partidos. Szczesny, un portero experimentado que llega para competir y aportar seguridad bajo palos. Y Gerard Martín, una apuesta de futuro que puede consolidarse en el entorno adecuado. Para que todos ellos tengan ficha, la directiva está cerrando con rapidez operaciones como la de Ford y negociando la posible salida de Oriol Romeu o Iñaki Peña. Se trata de ajustes que, aunque no mueven grandes cifras de dinero, sí son decisivos en la contabilidad del fair play. Lo que está en juego no es solo la inscripción de 3 jugadores, sino la credibilidad del proyecto deportivo. Flick ha puesto su prestigio sobre la mesa y ha presionado con firmeza a la directiva para que cumpla con su parte. Desde el primer día dejó claro que necesitaba una plantilla inscrita y operativa para poder trabajar su modelo de juego, y la demora en estos procesos administrativos amenaza con limitar sus planes. Por eso, la cesión de Ford y la posible venta de Casado no son simples transacciones,
sino sacrificios que liberan espacio y permiten al técnico construir el equipo que tiene en mente. El mensaje de Flick es contundente: no quiere excusas, quiere soluciones. Y ese tono ha calado tanto en la dirigencia como en la afición, que ve con buenos ojos que por fin el entrenador tome un rol activo en la toma de decisiones. La clave ahora está en las próximas 72 horas. Ese es el margen que maneja el Barça para oficializar inscripciones, cerrar salidas y garantizar que el equipo esté al completo para el arranque liguero. Si el plan sale bien, Bargy podría debutar con el dorsal número 19 en cuestión de días, algo que ilusiona profundamente a los aficionados que ya vibraron con sus actuaciones en pretemporada. Szczęsny aportaría experiencia inmediata en la portería y reforzaría una posición donde los errores no se pueden permitir. Gerard Martín, por su parte, sería la apuesta de continuidad, un recordatorio de que, pese a los problemas financieros, el club sigue mirando hacia el futuro. Si el plan falla, en cambio, la directiva volvería a situarse en el centro de las críticas, acusada de repetir errores de gestión que se han convertido en una pesadilla recurrente. Pero la historia del Barça rara vez transcurre sin drama. El contraste entre los 80 millones rechazados por Fermín López y la cesión de Héctor Fort es la prueba de cómo el club se mueve en una cuerda floja permanente. Por un lado, decide proteger a uno de sus jóvenes más prometedores aunque reciba ofertas millonarias. Por otro, se ve obligado a desprenderse temporalmente de otro talento para cuadrar cuentas. Este doble rasero refleja la complejidad del momento. No todo se puede conservar, y la directiva debe elegir qué batallas ganar y cuáles ceder. Para los seguidores, el sentimiento es ambivalente. La alegría por la continuidad de Fermín convive con la tristeza de ver marchar a Fort. El entusiasmo por la inminente inscripción de Bargy se mezcla con la frustración de seguir dependiendo de operaciones financieras para poder inscribir jugadores. El cierre de este relato no podía ser otro que una promesa de futuro. Joan Laporta, Hansi Flick y Deco coinciden en que lo peor está a punto de pasar y que, una vez inscritos todos los jugadores, la plantilla quedará preparada para competir con garantías. El debut de Bargy, esperado con ansiedad, puede convertirse en un punto de inflexión anímico para la afición. Ver al joven sueco en el Camp Nou, con el número 19 en la espalda, sería la mejor señal de que el sacrificio de Fort y las negociaciones por Casado no han sido en vano. Además, el horizonte de enero, con Konaté en el radar y con la posibilidad de reforzar la defensa, añade un ingrediente de esperanza. El mensaje que se quiere transmitir es claro: el Barça está construyendo, paso a paso, un equipo que pueda recuperar la competitividad perdida y volver a estar entre los grandes de Europa. El outro de este video debe recoger toda esa tensión y transformarla en un llamado a la acción. El narrador cierra con preguntas directas a la audiencia. ¿Creéis que el Barça acierta al ceder a Héctor Fort o debería haberle dado minutos en el primer equipo? ¿Hubierais aceptado los 80 millones por Fermín López o habríais hecho lo mismo que Flick, apostando por su continuidad? ¿Qué esperáis del debut de Bargy en la liga? Estas preguntas no son casuales. Buscan activar la interacción en comentarios, prolongar el debate y mantener el video vivo más allá de sus minutos de reproducción. El llamado a suscribirse, dar like y seguir pendientes de próximos videos llega envuelto en la promesa de más contenido exclusivo, como un análisis del 11 de Flick con Bargy ya inscrito o un repaso de los posibles centrales que el club podría traer en enero. Así concluye esta historia de sacrificios y esperanzas, de despedidas y bienvenidas, de jóvenes talentos que representan tanto la ilusión como el dolor de un Barça que sigue intentando reconstruirse entre el romanticismo de la Masia y la frialdad del fair play financiero. La despedida de Héctor Fort no es el final, sino una pieza más del tablero que, si se mueve correctamente, puede darle al Barcelona la estabilidad que tanto necesita. El fútbol, como la vida, está lleno de decisiones difíciles, y hoy el Barça ha tomado una de esas que dividen opiniones pero que marcan caminos. La temporada apenas comienza, y lo que suceda en los próximos días puede definir no solo el presente inmediato, sino también el futuro del club.